Ya. Buenos días a todos, consejeros. También queremos, estas sesiones para ver el tema de fortalecimiento organizacional y asistencia técnica del Fuerza Aérea del año 2023, donde se había trabajado el año pasado, la última vez que se trabajó en enero, donde quedaron pendientes ciertas respuestas también de CONADI cuando también se le mandó un documento de parte de la ADI de ciertos requerimientos, y donde es ahora para ver también subimos la reunión pasada de la mesa directiva donde hubo un recorte, y eso también queremos ver hoy día y tocar esos temas en que le afecta directamente a nosotros. Pues dejo la palabra a Tess para que nos dé respuestas sobre eso. Perfecto. Y qué se puede hacer también en estas situaciones. Nosotros también tenemos una respuesta sobre ello. También trabajamos también hay un documento también para mandar a su director respecto a la situación del recorte de año 2023, donde sí lo afecta directamente, donde estoy tratando de consensuar también una reunión con el consejero nacional y con el subdirector, pero primero ver la situación de hoy día y qué respuesta tiene CONADI con respecto al recorte y qué se puede hacer con esa situación. Bien, buen día consejera, buen día consejero, don Marcelo también, funcionario de CONADI, y a todos los presentes. Efectivamente, en el último consejo directivo del día viernes pasado nos cambió un poco la foto, digo yo, de la realidad que teníamos hasta enero 2023, Sí. donde habíamos conversado, nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, con productos y algunas modificaciones de los productos a diferencia del año anterior, con un presupuesto de 100 millones de pesos. Hasta el viernes pasado tuvimos la mala noticia de un reajuste, ¿no es cierto?, de los fondos de la CONADI en la unidad convenio 169, lo que nos involucró una reducción del 30% de esta licitación. Hoy en día el panorama volvió a cambiar. Les tengo que dar una buena noticia. Por gestiones que hizo don Bob después de ese consejo directivo, se ha repuesto la totalidad del presupuesto volviendo a 100 millones de pesos. Por lo tanto, eso a nosotros nos genera mayor tranquilidad, tanto como funcionarios y espero que también a ustedes como consejeros territoriales. Por lo tanto, volvemos a conversar y a mantener lo que se había logrado hasta enero 2023. Por tanto, es una buena noticia. La gestión de aumento de los recursos ya va por otro camino. Yo creo que lo que usted planteó el otro día en el Consejo Directivo, que está en contacto con el consejero nacional Aymara, puede ser una alternativa, pero por ahora tenemos, ¿no es cierto?, para la tranquilidad de usted, el monto de 100 millones asignados, y para lo cual yo tengo que recibir ahora, si bien la confirmación ha sido vía correo electrónico de manera interna, ya que se reconsideró, le expusimos, ¿no es cierto?, como CONADI Iquique a nuestra dirección nacional, se reconsideró la situación y se volvió a foja cero, por lo tanto volvimos a la normalidad en ese sentido con respecto al presupuesto. Pero nosotros lo que estamos esperando hoy en día es una resolución, es un documento oficial donde se nos indique cuál es el presupuesto que le llega al ADI. Y mientras esa resolución no llegue, nosotros no podemos dar el paso siguiente, que es licitar los productos que ya hemos concordado, ¿no es cierto?, que son los que conversamos hasta enero 2023, que tiene dos cambios respecto a la licitación del año anterior. El primer cambio, que no va al encuentro de jóvenes, y esos recursos solamente van a ser utilizados para difusión del encuentro de jóvenes y las pasantías, que había que clarificar dónde. ¿Se acuerdan? Sí. Habían propuestas de ciertos lugares y ustedes lo iban a conversar para ver si iban. Era una experiencia, parece en Galvarino, el Hospital Intercultural, hasta lo que habíamos conversado, y no sé si eso ha cambiado o no, porque eso también tiene que ver con un tema de costos para poder tenerlo presente al momento de licitar. Y el segundo cambio que teníamos dentro de la licitación era que ya no iba, ¿no es cierto?, el proceso de elecciones, porque evidentemente era un producto específico que se tiene que tener sí o sí cada 3 a 4 años, y ahora se incorporaba el estudio de prefactibilidad o un diseño para el proceso de ampliación del territorio de la Digi-Guasaraje. Eso era, ¿no es cierto?, los cambios que teníamos conforme a lo que conversamos con ustedes, considerando también algunas apreciaciones técnicas que ustedes manifestaron, por ejemplo, con el alza de la asignación de reembolsos de gasto. Y si me ayudan a refrescar la memoria, eran dos observaciones que habían hecho ustedes. Esa y el tema de los asesores respecto al tema del proyecto. Eso iba en su totalidad, eso ya yo creo que lo habíamos concordado. Esas son las dos noticias que le tengo que dar. Una buena noticia, yo creo que es volver a foja cero respecto a la que subimos el día viernes,
Por lo tanto, llamo a la tranquilidad ahora, ya tenemos nuevamente ese monto, no va a ser tocado. Sí tenemos que esperar una ratificación oficial, que es con un documento que se llama una resolución que aprueba el presupuesto. Don Bob hoy día se reunió conmigo antes de esta comisión y me pidió por favor acelerar ese proceso, por lo tanto yo terminé esta reunión, me voy a poner en contacto con la unidad de administración de la Dirección Nacional. Bueno, don Marcelo trabaja en la unidad de administración, también nos acompaña hoy día por dos razones, ya se las voy a comentar. La primera, me va a apoyar con estas gestiones en nivel central para poder apurar este documento, que es un documento donde se dice tanto presupuesto, lo firma el director y nosotros comenzamos inmediatamente a licitar. O sea, una vez que tengamos ese documento ya podemos comenzar a generar la licitación. O sea, cuando digo generar la licitación es cargarla en el portal e iniciar todo el camino que tiene una licitación pública, de la publicación, invitación a los proveedores, comités de evaluación, la adjudicación y hasta la firma del contrato, que la idea es poder acelerar todos esos procesos con la llegada de la resolución. O sea, apenas llegue ya podemos empezar a movernos. Eso nos tiene un poquito en pana hoy en día. Y bueno, nosotros creíamos que esto se iba a alargar más cuando nos notificaron que venía una baja del presupuesto. Pero sí, esto nos da luces de que ustedes tienen que mantenerse como siempre unidos y en conversación, yo creo, con el consejero para lo que viene el próximo año. Sí. ¿Ya? Porque si bien hemos escuchado que hay déficits fiscales, no se aprobó una reforma tributaria, viene una conversación bastante larga respecto a la ley de presupuesto 2024, entonces yo creo que este tipo de material como el que tienen ustedes hoy en día nos permite entregar algo concreto del trabajo que han hecho ustedes. ¿Ya? Cuando uno va a defender algo, más que defenderlo con ideas, también defenderlo con cosas concretas. Bueno, vamos a tener plan director, este documento, está la memoria audiovisual del Encuentro Jóvenes, está el canal del ADI. Yo, como le comenté a don Elías unos días atrás, yo hablé también con don Zenón por teléfono, él me llamó por otra razón de laborales y le comenté del ADI. Y yo le comenté que en la zona norte ustedes, a diferencia de otros ADI, que también tienen una cantidad de recursos, de hecho al ADI de Alto Loa y de Atacama la Grande, que son dos ADIs que están en la región de Antofagasta, le van a incrementar los recursos para tratar de igualarlo un poco a ustedes, pero, porque ellos no tienen 100 millones, tienen mucho menos. Pero la idea es que el plantillo al consejero es que ustedes tienen un trabajo más concreto, sistemático y han avanzado mucho. A diferencia de otros consejos, de don Elías consejero antiguo, de otros consejos de esta misma área de desarrollo indígena anteriores, donde se avanzó, pero mucho gráficamente, no concretamente. ¿Ya? Yo creo que ustedes han avanzado concretamente con gestiones reales. Eso es lo primero. Lo segundo, vuelvo a retomar el tema de la resolución, apenas eso esté, que esperamos que esté esta semana, nosotros empezamos a licitar, yo creo que ya el lunes o martes de la próxima semana, siempre y cuando llegue esa resolución, que la estoy esperando hace rato, eso ya no depende de nosotros localmente, empezamos el proceso. Sobre eso, disculpa, bueno, es bueno que se haya conservado el presupuesto, obvio que nosotros siempre vamos a ir necesitando quizás un poco más por el cambio de la economía misma, todo va fluyendo, pero también es importante la fecha en que nos van o sea, en que va a empezar esta licitación, como lo habíamos hablado ya hace tiempo. Una preocupación del ADI Jiguasa Oraje es que se empieza muy tarde con la ejecución de esta licitación y nosotros la verdad es que ya desde ahora, en estas primeras reuniones, ya lo necesitamos. Sí, efectivamente. Entonces también son cosas a considerar, a conversar también con el consejero nacional, independiente de que ya se haya mantenido los recursos. El presupuesto. Sí, nosotros igual nos preocupa, pero ya nosotros tenemos todo listo para llegar y comenzar con el proceso licitatorio. Ya hay que ajustar un detalle nomás respecto a los productos como lo habíamos conversado en enero, pero mientras no llegue esa resolución que es de la Dirección Nacional no podemos partir. Es como la llave para abrir la puerta para iniciar el camino. ¿Ya? Eso, consejera, yo apenas tenga la fecha, yo quiero hacer dos cosas. Apenas llegue esa resolución, yo tengo que hacerlo formalmente al presidente de la comisión, yo le hago llegar, efectivamente con fecha de hoy llegó la resolución, ya estamos listos para comenzar, y estos son los productos que acordamos, ¿no es cierto?, que ya lo hemos conversado, ¿ya? Faltan afinar detalles, vuelvo a insistir, y estos son los productos que vamos a licitar. Y partimos. Nosotros, nuestro mejor plazo es partir la próxima semana. Ya. Queremos que esta semana llegue. Termine de marzo. Antes que termine el mes de marzo queremos empezar a licitar, pero tenemos todo listo para partir antes de que termine marzo. ¿Cuál es el tiempo de licitación? Esta licitación, por ser una licitación mayor a 1000 UTM, tiene que tener una cantidad de días en el portal que es de 20 días. ¿20 o 15 días? ¿15 días? 20, pero
por razones especiales se puede reducir. Ya, lo podemos reducir a 15. Puede ser 15 días corridos, no son hábiles, corridos. Con 15 días corridos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no exista... Yo no creo que siempre esta licitación por el monto es atractiva para los proveedores. Igual les invito a ustedes, si tienen algún proveedor, a que postule a la licitación, sea universidad del Estado, sea empresa privada, sea una consultora, sea quien sea, para que puedan postular, para que tengamos oferentes. Porque uno de la normativa nos indica que cuando hay hay menos de 3 oferentes, ahí sí, cuando hay menos de 3 oferentes, la licitación se prorroga por 48 horas. Y cuando no hay oferentes, se declara desierta como algo similar a lo que pasó con Cernatur respecto a otro proyecto, ¿ya? Entonces, lo que queremos evitar primero, la idea es que haya un oferente. Ojalá que sean buenos oferentes, para que cuando evaluemos, ¿no es cierto?, conforme a nuestras bases técnicas y administrativas, podamos tener oferentes de calidad este año, ¿ya? Y ustedes tengan los mejores productos y el mejor resultado respecto al trabajo que se quiera realizar. Por tanto, si a esos 15 días le sumamos 5 días más para el proceso de evaluación, dependiendo de la cantidad de oferentes, eso se puede reducir. Si hay 3 oferentes, yo creo que en 3 días quizás lo vamos a sacar. Máximo 5, ¿ya? Sumamos los 20, más el proceso de adjudicación, que son 3 días más, porque eso es la generación de una resolución. Firmamos el contrato, yo creo que no más allá de 30 días desde iniciar el proceso. Por lo tanto, nosotros, respecto a la planificación preliminar que habíamos realizado, esperamos que al fin del mes de abril ya tengamos todo listo. Ojalá antes. Ojalá antes. Sí, porque ahí nos damos cuenta que nos dista mucho de la realidad del año pasado. O sea, el año pasado comenzó a ejecutarse en junio. Mucho, claro, mucho más después. No mucho la diferencia de un mes, porque estamos poniendo los mejores casos a fines de abril, pero lo más probable es que comencemos en mayo. Entonces todas esas cosas hay que tener en cuenta para nosotros conversar con... El próximo año se podrían afinar eso, tener todo trabajo ya hecho. Claro, o sea, nosotros, las bases, la licitación con los productos que vamos a afinar ahora estaría listo hoy día mismo. Yo puedo tener lista la licitación, pero yo no puedo partir mientras no me llegue la resolución que me aprueba el presupuesto. Y tuvimos hoy día una buena noticia. Me imagino que ya deben estar haciendo modificaciones porque aumentaron el presupuesto. Me imagino que no solo nosotros, quizás hicieron algún ajuste en otra región. Mientras eso no llegue no podemos partir. Entonces les digo que esa es la llave que abre la puerta para partir el camino que queremos llevar. Eso es lo que nosotros igual queremos un poco apurar el tema tener una reunión con el director nacional y también con el consejero nacional, tenemos con ustedes, para esas brechas se vayan acortando y generemos más de empezar a trabajar de más antes y no tan atrasados por temas centrales. En este caso no es culpa de ustedes, porque estamos esperando una resolución de Santiago y no es netamente acá, entonces... Temuco. Temuco, y la idea es esas brechas cortarlas. Claro. Y generar también que se aplace más largo, o sea, terminemos también un año completo, no un par de meses nomás, que dura el proyecto y al final después quedamos solo igual. Así es. Entonces yo creo que eso sería como la temática de conversar con el director nacional y con el consejero nacional también, para que también demostrar que lo que dijo usted hace rato, que los trabajos son tangibles, o sea, están acá, los trabajos que hemos realizado, se está trabajando, somos de terreno, y hemos avanzado mucho más y ahora si generamos la persona jurídica con mayor razón entonces que estamos vigentes, no así otros áreas de otras personas que no han tenido de otras regiones que no han tenido esa dinámica de trabajo hacia las comunidades, porque vas a trabajar como dirigente individual a trabajar con las comunidades en terreno. Sí. Falta mucho igual, la información que las mismas directivas los bajan a la población, pero muchos ya saben el trabajo un poco de los ADI. Yo contarles respecto a eso que, me sale un poquito de los puntos que estoy tocando. Me llamaron de la oficina de CONADI de Punta Arenas hace 2 semanas atrás más o menos. Yo estaba de vacaciones en ese momento, pero igual le respondí. Me consultaron cómo funcionaba el ADI, porque ellos querían reactivar el ADI, o sea, el ADI de ellos, creo que se llama Cabo de Horno, y habían escuchado que había un área de desarrollo indígena que tenía mucho movimiento y se llama ADI Guasaraje, o sea, se están haciendo escuchar. O sea, si ustedes están haciendo algo y ese algo se está escuchando en otras regiones, es porque hay un movimiento concreto. O sea, antes no se escuchaba mucho del ADI Guasaraje, más que el tambo andino, seamos realistas. Sí. Cuando la gente hablaba del ADI, el ADI es para el tambo, el puesto, y nos olvidamos hasta el otro año del ADI, el próximo febrero. Ahora la realidad es distinta, nos olvidamos del tambo y estamos hablando de muchas otras cosas.
del camino, de proyectos medioambientales, del encuentro jóvenes, de cosas concretas. Lo del tambo hay que afinarlo sin duda. Yo creo que ha sido el único punto más crítico que hemos tenido y que hay que de alguna u otra manera resolverlo. Bueno, eso eran dos de los tres puntos que quería plantear y el tercero me falta. Sí, respecto a la misma licitación, nosotros tenemos ya conocimiento de algunas ejecuciones de proyectos del año pasado, como por ejemplo fue lo del tambo andino y que hubo posibilidades de aplazar los tiempos de rendición. Yo creo que igual es necesario que ustedes como Conadi y Quique sepan que nosotros igual este año, y yo creo que eso también es un tema de conversación que podemos tener con Zenón y a nivel central con el director, porque yo creo que podemos aplazar los tiempos de rendición, o sea, si, no sé, ¿cómo va a ir esta licitación? ¿Hasta cuándo van a poder ejecutar las consultoras? Supongo que hasta diciembre. ¿Esta? Ajá. Esta hasta el 31 de diciembre, claro. Ya, pero esa no es la idea, porque nosotros estamos quedando sin asesoría durante los meses de enero y marzo. 8 meses. Claro, Se supone que en febrero hay que hablar un en detalle de receso, eso, porque pero por eso lo va menos conforme a la hasta ley de enero. presupuesto. Hay un reglamento de ley de compras que nos impide, ¿no es cierto?, pasar al otro mes, a menos que esto sea vía convenio. Ya, pero esas son las flexibilidades que se debe considerar. Claro, Se pero debe si es tener vía con el convenio, ADG Guasara. no lo ejecutaría la CONADI. Es como el tambo. Que es ¿por qué se puede ocupar las plata en enero, en febrero? Ya, le doy la palabra a don Marcelo, aprovechando de estar alguien de administración. Lo que ocurre es un tema de carácter técnico. La CONADI tiene varias fórmulas de ejecutar los recursos. Una de ellas son los concursos que son destinados a personas naturales y comunidades indígenas, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen. La otra vía es la licitación pública y la otra vía la asignación directa. Las licitaciones públicas se tienen que ejecutar con el presupuesto del año. No pueden traspasar al año siguiente. Las asignaciones directas, que son traspasos de recursos a otra institución pública que no tenga deudas con la CONADI, porque algunas veces nos han dicho, oiga, traspásenlo a tal municipio. Nosotros no podemos porque ese municipio se le traspasaron recursos a la CONADI y no los rindió. Entonces, como tiene deuda, nosotros no podemos transferir nuevos recursos. Las asignaciones directas están diseñadas para ejecutarse dentro del año. Sin embargo, a veces por razones externas, traspasan esa frontera del año. Pero en definitiva, en el diseño uno no podría decir derechamente que va a financiar 2 o 3 años de funcionamiento, porque en la práctica se supone que el presupuesto es para la ejecución del año. O sea, el presupuesto que se recibe este año es para la ejecución presupuestaria del año mismo. Ya. ¿Cómo se podría generar que A nosotros la fórmula de acortar los tiempos está dada porque nos distribuyen el presupuesto tempranamente. Nosotros, por ejemplo, DEP ha desarrollado todo el trabajo que tiene que ver con las bases de licitación y lo ha trabajado con ustedes en términos de lo que es necesario, de lo que no es necesario y cómo se ejecuta de mejor forma, compartiendo, digamos, la experiencia técnica de él y el conocimiento que tienen ustedes de la materia y cómo quieren que se den las cosas. Esa es una parte del proceso. Aunque él tenga las bases de licitación en papel, no las puede publicar. La norma actual de compras públicas no obliga a que los procesos de compra se hagan vía el mercado público. Ustedes conocen el mercado público, que es el portal de compra del Estado. sí. Entonces, nosotros no podemos subir esa licitación al mercado público si no tenemos la asignación presupuestaria. ¿Por qué? Porque el sistema presupuestario, el contable con el de compra, ahora están enlazados. Y yo tengo que, o sea, por ejemplo, él, que es el encargado de las platas, él tiene que certificar que cuenta con los recursos para poder licitar. Claro. ¿Y qué es lo que hace? El sistema contable, cuando él genera las bases de licitación, genera un compromiso de los recursos de la CONADI. Supongamos de 50 millones. Pero ese comprobante contable va contra el presupuesto. Y si es que el presupuesto no está asignado, no tiene recursos. Por lo tanto, sería una malversación de fondos. Entonces, él se metería en un tremendo problema si es que
saca las bases de licitación sin tener la asignación presupuestaria. La forma de poder acortar los tiempos es que tempranamente se asigne el presupuesto, pero hay que tener en consideración que todos los años lo más temprano que se ha tenido presupuesto ha sido casi a fines de enero, mediados de febrero. ¿Por qué? Porque tienen que cerrar el año de ejecución a nivel nacional en todo el país para recién hacer la distribución del año siguiente. Tienen que cerrar la contabilidad, tienen que cerrar todos los informes que pide la Contraloría. Entonces, eso tiene tiempos que no son automáticos, aunque la contabilidad se lleva en forma automática, o sea, se lleva en línea, no se cierra en forma automática, sino que hay que hacer todo un proceso de análisis para que se cierre la contabilidad en cada una de las oficinas y después se pueda cerrar la contabilidad a nivel nacional. Disculpe, Marcelo, ¿ese cierre se hace por fondo o se hace a nivel general? No, se hace por oficina. ¿Por fondo? No, por oficina. O sea, en la oficina, por ejemplo, cada oficina tiene varios fondos. Y cada oficina, por ejemplo, tiene instrucciones de cierre. Claro. Tiene instrucciones de cierre. Las instrucciones de cierre son las mismas para todas las oficinas del país, de la CONADI. Cuando se empiezan a ejecutar las instrucciones de cierre, se ejecutan las platas y los saldos de plata que no se ejecutaron se devuelven a la Dirección Nacional. Las cuentas tienen que quedar en cero localmente, ¿ya? Después que termina ese proceso, o en paralelo se está desarrollando los análisis. Se termina con los análisis, que está todo conforme, y se remiten los informes finales contables al nivel central. Ellos revisan y dicen ya está ok, se cierra la contabilidad de la oficina de Iquique, pero ellos además tienen que seguir cerrando la contabilidad de las demás oficinas de la CONADI. Y cuando tienen todo cerrado, ellos tienen que hacer la consolidado nacional, y después ellos dicen ya, la contabilidad a nivel central de toda la CONADI está cerrada, recién podemos empezar con la ejecución presupuestaria del año siguiente y cargar el presupuesto nuevo. El presupuesto nuevo que cargan, que cuando ha sido muy temprano, ha sido a fines de enero o a mediados de febrero, parte con lo básico, con lo necesario, por ejemplo, para pagar los gastos del arriendo, la luz, el agua, que son los bienes y servicios de la CONADI, y para pagar los viáticos, que es para que los supervisores puedan ir a chequear los proyectos a terreno. No te asignan la plata que corresponde a los fondos. Eso lo van haciendo en forma paulatina, a medida que va avanzando el año. El año pasado se produjo un retraso, que es normal cuando hay cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno que llega se encuentra con una definición del presupuesto que la hizo el gobierno anterior en el año anterior. Y por lo tanto requiere hacer un pequeño proceso de revisión de esas líneas programáticas para ver si están acorde con el programa del gobierno que llega. Entonces, por ejemplo, este año la ejecución del presupuesto empezó más temprano. Sí. ¿Por qué? Porque ya no tuvimos la interrupción que se produjo el año pasado. Y se supone que el año siguiente vamos a empezar mucho más temprano todavía. Sí, disculpe, Marcelo, y por eso mismo yo le preguntaba, porque hay concursos que comenzaron a licitarse, o sea, a postular desde marzo. O sea, desde principios de marzo, Claro, fines de febrero. Entonces, porque- ¿por qué no podríamos optar a que esta licitación pueda comenzar ya a publicarse desde esa fecha? Porque cuando asignan el presupuesto, si no te asignan en la línea presupuestaria donde se ejecuta esta licitación, no puedes licitar. O sea, ellos te pueden decir que las fichas de productos que tú levantaste en el sistema están aprobadas, pero si no hay asignación presupuestaria, tú no puedes licitar. En el caso de esos concursos, habilitaron los presupuestos. Entonces, por lo tanto, había las autorizaciones de que las bases tipo estaban autorizadas y que por lo tanto había que hacer las adecuaciones de cada oficina, y había asignación presupuestaria, por lo tanto se pudo subir sin problema. Pero en algunos subtítulos, no en todas las líneas presupuestarias de la CONADI. Sí, digo esto solo para insistir en que para nosotros como ADI Jiguazoraje es necesario que CONADI sepa, y a nivel central también lo sepan, que para nosotros es importante comenzar lo más pronto con la ejecución. Sí. Entonces,
eso requiere de que pronto se establezca el presupuesto. Sí, pero eso no se gatilla localmente. En definitiva, la definición del presupuesto nosotros la desarrollamos el año anterior para ejecutar este año. Y de hecho hay una preaprobación del presupuesto del año anterior. Pero sin embargo, este año igual ese presupuesto puede sufrir cambios. Nosotros dependemos de lo que el nivel central nos indique, y también nosotros vamos también generando una pelea en términos de que nos asignen realmente los presupuestos que necesitamos para poder ejecutar y en las líneas que corresponden, en las líneas presupuestarias que corresponden. No digamos que nos asignen recursos en líneas presupuestarias que no se ejecutan acá localmente y que pueden ser de uso masivo en el sur, por ejemplo, pero que acá efectivamente no tengan impacto en la población. Entonces nosotros siempre damos una pelea en términos del presupuesto, pero en definitiva el que define esto es el nivel central. Solo agregar, presidente, respecto a lo que manifiesta don Marcelo y la consejera, efectivamente nosotros como CONADI ya iniciamos la ejecución de 2 de nuestros fondos, que es el de tierra y el de cultura. Todavía no inicia el Fondo de Desarrollo respecto a sus concursos, no hay ningún concurso público disponible en desarrollo, y tampoco iniciamos los procesos de la Unidad Convenio 9, que es donde está radicado el área de desarrollo indígena en todo el país. Disculpa, por eso yo también le preguntaba a Marcelo la diferencia por fondo, porque claro, entiendo que se ha desarrollado el Fondo Cultura, el Fondo Tierra y Agua, y nos faltaría el Fondo de Desarrollo Social. Por eso que pienso yo que la rendición es por fondo, o sea, por oficina, como le dicen. Sí, en definitiva también hay un tema que también no es menor, pero que sí es importante, que son las bases tipo. Porque hasta hace unos años atrás, cada oficina operativa generaba sus propias bases de licitación y de concurso. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que la Contraloría desarrolló una auditoría integral a la CONADI, y una de las observaciones que planteó la Contraloría en esa oportunidad fue que la CONADI adolecía de bases tipo a nivel nacional. Entonces que había mucha diferencia entre las bases de licitación que se ejecutaban en Arica, por ejemplo, con las que se ejecutaban en Punta Arenas. Entonces eso obligó a que la CONADI tuvo que generar bases de licitación tipo. O sea, un solo tipo de base de licitación, un solo instrumento que se tiene que aplicar en toda la oficina. Fue a raíz de esa observación de la auditoría integral que hizo la Contraloría. Y eso se extrapoló también a los fondos, en el tema de los concursos. Pero por ese lado, cada fondo generó bases tipo, pero por fondo, no como las de licitación que son transversales a todos los fondos. En el caso de los concursos generó bases tipo por fondo. Entonces han habido años en los cuales no han hecho modificaciones o cambios, pero hay otros periodos, otros años en los cuales cada año han sido modificadas las bases de concurso y tienen que ser cargados los datos que corresponde a cada año. Hay parámetros también que se definen en el nivel central en términos de la cantidad de subsidio que va a ser por persona natural y por comunidades indígenas. Entonces hay una visión general de lo que se va a ejecutar, pero la parte más fina se define prácticamente durante el año de ejecución. Ya. Yo diría que eso entonces no sé si será una propuesta o la pueden tocar también ustedes de cómo nos generar también de un presupuesto del OADI recorrido. O sea, no, para que todos los años no esté sucediendo lo mismo, no sé si se podrá, no sé, pues si los no OADI duran 3 años, los 3 años que ya tengan presupuesto. Claro. O sea, eso, presidente, va en la misma línea de lo que conversamos el año pasado, que es el presupuesto se construye conforme... El presupuesto del próximo año, por ejemplo, lo van a construir usted a fin de año cuando nos reunamos nuevamente, queremos esto, con este monto. Bueno, este año tuvimos una cierta rebaja que logramos revertir, pero la idea es conversarlo con el mismo grupo de consejeros, más, ¿no es cierto?, la CONADI, para poderlo presentar al Consejo, que es el que finalmente aprueba el presupuesto que va en el programa para el año siguiente. Entonces yo creo que es una discusión que se hace anualmente y no se puede fijar trianualmente. Eso iría en contra un poco de la ley de presupuesto, porque no sabemos cuánto presupuesto va a contar la nación. Hoy día se habla de un déficit de presupuesto a nivel nacional en todo ámbito, no solamente para los servicios públicos que ejecutan recursos de proyectos,
Por lo tanto, son conversaciones que van a ir conforme a la actualidad nacional presupuestaria. Entonces hay que estudiar mucho respecto a lo que está pasando también a nivel nacional y tenerlo presente en la conversación que vamos a tener a posteriori. Pero yo creo que ahora centrándonos en este presupuesto y conforme también vuelvo a la observación de la consejera, la única forma que veo que podamos ejecutar enero, febrero sería a través de un convenio, pero no ejecutaría la CONADI la licitación, la ejecutaría el servicio público al que la CONADI le transfiera los recursos. Entonces, eso sería podría a través de ser... las asignaciones directas que ustedes hablan, ¿no? Claro, podría ser vía asignación directa, Ahí perdemos el control pero ojo, hay que tener presente que independiente, las platas igual van a ser platas públicas y por lo tanto van a tener que ser ejecutadas igual de acuerdo a la ley de compras públicas. Por lo tanto, todos los procesos de utilización de los recursos van a tener que ser licitados vía el mercado público y en base a la normativa de la ley de compras públicas y el reglamento. No va a haber un cambio de modalidad en términos de ejecución directa, de que se pueda disponer directamente de los recursos. Tienen que ser operados de esa misma forma. Y a su vez genera otro tipo de obligación que tiene que ver con que normalmente el servicio que ejecuta los recursos también requiere tener gastos de operación relacionados con la ejecución del proyecto. Por lo tanto, también hay un diferencial que se pierde, digamos, en la ejecución misma. Y por otro lado, hay una obligación que genera la Contraloría General de la República, que es la resolución 30, que es la obligación legal de que el servicio que recibe tiene la obligación primero de remitir al servicio que le pasó las platas el comprobante contable de la recepción de los recursos. Primera obligación. Segunda obligación, rendición mensual. Independiente de que hayan gasto o no hayan gasto, Sí, el servicio público que recibe los fondos está obligado a mensualmente rendir los recursos, ya sea tanto recursos monetarios como ejecución de productos o servicios. O sea, porque puede que haya una concreción de algún servicio o algún producto que no esté asociado a un pago directamente, por lo tanto tiene que informarlo. O sea, la ejecución sería exactamente igual como que lo tuviéramos nosotros y lo único que cambia es el plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos de enero a diciembre, siempre que partiésemos en enero, pero eso es hipotético, a diciembre, y el servicio que le traspasemos los recursos tendría desde el mes del traspaso hasta la cantidad de meses que fue fijado en el convenio. Por ejemplo, si en el convenio yo fijo 12 meses y lo transfiero en mayo, sería de mayo a mayo. Esa es la única diferencia pero el servicio que se le traspasa tendría la misma obligación de licitar. Es lo mismo que conversamos. Esto es lo que explicaba técnicamente don Marcelo. O sea, todos tienen la misma modalidad de ejecución. Claro. Ejecución. Lo que pasa es que las platas públicas están reguladas acá en Chile con una sola normativa, que tienen que ejecutarse vía la ley de compras públicas y el reglamento de compras públicas. Y no hay fórmula de salirse de eso. Es diferente como una empresa, como un recurso que traspasa una empresa privada. Ese se puede ejecutar de la forma como uno considere. Presidente, Pero en el caso de las platas públicas tienen una normativa que las regula y tienen todo un sistema de control. Presidente, yo creo que este tema igual lo podemos tocar en una Sí. próxima reunión porque esto ya tiene que ver un poco con lo que vamos a hacer para el próximo año. Y ahora nos enfocamos, ¿no es cierto?, en lo que tenemos este año y los plazos y la posible planificación conforme ya lo habíamos conversado. Me gustaría releer los compromisos de productos que habíamos visto para ya un poco ir zanjándolo, porque si la resolución llegase hoy día, yo mañana mismo cargo la licitación al portal, mañana o pasado mañana, dependiendo cuando llegue esto. Vamos a tratar de, saliendo de esta reunión con don Marcelo, de apurar que llegue eso. Ya no depende de nosotros, pero por lo menos hacer la gestión de que eso se acelere y tratar de reducir los tiempos. Eso nosotros también queremos eso, reducir los tiempos. Porque el año pasado para nosotros fue bastante complejo cerrar la licitación porque habían dos factores. Una, que teníamos que cerrar lo presupuestario y lo técnico. Lo presupuestario obviamente lo cerramos. Lo técnico, mientras no se imprima el plan director, todavía tenemos una relación contractual con el proveedor y eso para nosotros es complicado porque el proveedor mensualmente nos tiene que hacer informe, nosotros tenemos que hacer informe, aunque ya nos rindió monetariamente, nos tiene que rendir técnicamente y falta imprimir el plan director. Y eso ya escapa un poco la responsabilidad del proveedor, dado que faltaba la aprobación del Consejo, y el Consejo de enero tenía que irse impreso, pero bueno, se traspasó para ahora y ya, gracias a Dios, fue aprobado y ya pasó a imprenta. Por lo tanto, yo espero que no más allá de 2 semanas esto esté impreso, ojalá la próxima,
se lo entregamos a usted y nosotros generamos recién el finiquito con el proveedor anterior. Vuelvo atrás. Punto 1, hablamos del presupuesto, ya se recuperó. Punto 2, estamos a la espera de la resolución que aprueba el presupuesto. Punto 3, quiero abordar los productos con las actividades. Y un punto 4 que lo abordamos al final. ¿Les parece? Sí. ¿Para avanzar? Los productos. Ya. Conforme al cronograma preliminar que teníamos propuesto hasta enero 2023, nosotros teníamos un proceso de elaboración de base en febrero, aprovechando que también había un receso, por lo tanto ahí generamos las bases, y la publicación de las bases en el mes de marzo. O sea, todavía estamos como... Pero la idea era los primeros días, pero la idea es tirarlo un poquito ya a fines de marzo, dependiendo cuando nos llegue esta resolución. Por lo tanto, estaríamos igual, todavía dentro del cronograma bien ajustadito. La admisibilidad y la evaluación la primera semana de abril, la adjudicación la segunda semana de abril y la firma del contrato la tercera semana de abril. Nosotros queremos tratar de mantener esto. Si no se logra que esa resolución llegue esta semana, todo se correría una semana, ¿ya? Para que ustedes tomen conocimiento. Pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que nos serviría a nosotros para agilizar todo este proceso? Uno, que la distribución presupuestaria de esas platas, con la firma del director, que es la que nos valida para poder ejecutar las platas. Y segundo, que invitar a consultoras a que postulen. Eso no es ilegal, no está fuera de la norma. Uno puede invitar a las consultoras y decirle, mire, nosotros vamos a hacer una licitación, o sea, la CONADI va a hacer una licitación y nosotros nos interesa que las consultoras postulen y que entreguen buenas propuestas y por lo tanto los instamos a que ustedes participen. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que hay más de 3 oferentes? A nosotros nos acorta los tiempos. Nos acorta los tiempos, nos permite cerrar el proceso más rápido y poder evaluar más rápido. Entre que haya mayores alternativas, también ustedes tienen la posibilidad de tener mejores consultores en términos de los productos que entregan. Claro, efectivamente lo que dice don Marcelo y que también les indicaba al principio, yo tiene que ver un poco con si usted tiene algún proveedor, creo que en algún consejo o alguna comisión lo habíamos conversado, que quiera postular, invítenlo desde ya. Obviamente mientras no tengamos el número de la licitación no tenemos la claridad, pero sí recordarles que no podemos compartir todavía los productos de la licitación con ningún proveedor porque ahí chocamos la normativa respecto a la... Hay una norma de probidad. O sea, nosotros podemos invitar a los consultores a que postulen, podemos indicar en términos generales lo que nosotros necesitamos, pero no podemos entregarle detalles de lo que se hasta requiere, que no se suba la licitación. hasta que la licitación no esté publicada y sea pública, o sea igual para todos. Y que todos puedan acceder a esa información. Y las normas de probidad se aplican tanto a nosotros como funcionarios públicos como a algunas autoridades en términos de la gestión que ellos desarrollan. Sí, y lo último que quería, antes de entrar a los productos, se nos generó con nosotros como CONADI respecto a un congreso que se hizo el año pasado, una observación de parte de la Contraloría que ahora va a ser aplicado a todas las CONADI del país, que surgió a nivel local, que es que todas las personas que reciban recursos públicos, en este caso usted a través de los reembolsos de gastos, también van a entrar ahí, va a salir el dictamen luego, están afectos al principio de apoliticidad. ¿Qué pasó? Que una persona que estaba pagada con recursos públicos, no voy a dar el nombre, pero estuvo en el encuentro quechua, manifestó una opción dentro del plebiscito de salida, que fue el proceso convencional de la Constitución anterior, y la Contraloría hizo una observación y esa persona ahora tiene que devolver el sueldo que percibió, todo en su totalidad. Por ahí la CONADI no fue castigada, sino que fue castigada la persona que fue contratada por CONADI, porque el principio de politicidad dice que los funcionarios públicos, sean estos de planta, contrata o honorarios, no pueden, ¿no es cierto?, hacer proselitismo político, como tampoco generar... Digo, platas públicas tampoco. Para allá voy. Ni tampoco quienes sean contratados a través de platas públicas o quienes reciban, no dice contratados, o quienes reciban recursos del Estado. Entonces, ese principio de politicidad va a ir presente dentro de las bases de licitación para que ustedes lo sepan, que antes no estaba. Y se va a aplicar para todas las licitaciones de la CONADI de todos los fondos, ¿ya? O sea, ningún funcionario público, ni el supervisor del proyecto, ni tampoco quienes perciban, mientras estén haciendo uso de... No va a ser siempre. Si usted está en el encuentro jóvenes, no vamos a poder estar diciendo hoy, ¿sabe qué? Apruebo o rechazo. Porque ahora viene otro proceso constitucional. Constituyente. Pero sí dentro de mis tiempos libres.
yo lo puedo hacer, lo puedo decir, mi tiempo libre, mis redes sociales son libres, pero cuando estoy yo en una actividad, por ejemplo, estaban en el encuentro quechua, que era un encuentro pagado, y él estaba cumpliendo una función, sea de expositor, sea de animador, sea de coordinador, sea de secretario ejecutivo, de lo que sea dentro de ese proceso, también le cae el principio de apoliticidad. No pueden inducir nada relacionado a lo que está aconteciendo. No, entonces, también. obviamente nosotros, para todas terminar, las personas pueden tener opinión, sí, pero no pueden utilizar recursos públicos para emitir Claro. su opinión al respecto. Nosotros- Eso no limita que las personas tengan su posición. Sí. le vamos a oficiar con este detalle técnico a ustedes cuando ya parte la licitación. ¿Ya? Cuando se adjudique la licitación igual también le vamos a recordar para que ustedes sepan cuál es como el marco normativo para que también lo tengan presente y evitemos cualquier tipo de problema, no entre nosotros, más bien hacia afuera, porque el proceso anterior fue bastante complejo para nosotros porque todos nos andaban buscando si decíamos apruebo o rechazo, tanto los funcionarios públicos por este principio, pero también quienes participan en las actividades con recursos del Estado. ¿Ya? Y eso pasó en distintos temas. Tuve esa reunión, fue en la UNA. ¿Estaba ahí? Sí, ¿Ves? fue una publicity. Pero no fue que la CONADI llevó a eso, sino que fueron las personas que sacaron unas banderas y dentro de una hizo un comentario, quedó grabado, lo publicaron y esa filmación la llevaron a la Contraloría y bueno, se generó todo un problema, ¿eh? Que ahora eso va a generar investigaciones sumarias, nosotros también, si bien puede que se nos castigue o no se nos castigue, pero principalmente la persona que va a ser, cuando ya salga el informe final con nombre y apellido, nosotros no podemos difundir porque se mantiene como una investigación reservada a la fecha. Entonces, eso, para que lo tengan presente, el principio de apoliticidad. Y de hecho, por ejemplo, hay varias cosas nuevas que se han ido incorporando estos últimos años en la fase de licitación en razón a los dictámenes de la Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría ha dicho que producto de la pandemia, si es que no se pueden prestar los servicios o productos de una licitación, no se pueden pagar. No se deben pagar. No. Si es que no se prestan los servicios o productos que durante el periodo, no se pueden pagar. Después, por ejemplo, ahora lo que acaba de llegar hace quizá una semana, 2 semanas, tiene que ver con la ley que regula el pago a los proveedores que tengan deuda de retenciones judiciales. Entonces eso también, Sí, salió hace poquito los Sí. bancos de retención. así que eso va a tener que ser incorporado también en la... Yo sabía que tengo retenido y tengo el hijo. Ah, sí, ¿verdad? Lo de las retenciones judiciales, también es ley ahora. Va a tener que ser incorporado también en las bases de licitación porque van a exigir que se haga la verificación del pago de las cotizaciones previsionales y de los honorarios de los trabajadores con la certificación en el estado de pago. Las declaraciones juradas de los trabajadores honorarios que certifiquen que ellos efectivamente recibieron sus pagos. Y es probable, se está viendo cómo se incorpora en la base lo que tiene que ver con el tema de las retenciones judiciales que están adeudadas. Cómo se va a certificar para efecto de que la persona natural o el dueño de una empresa certifique que efectivamente está cumpliendo con toda la normativa vigente. Claro, eso aplicaría para las personas que van a ser contratadas por la licitación, el coordinador de proyecto, el gestor de proyecto, la secretaria. Si ellos tienen alguna dificultad, deben pensión de alimentos, qué sé yo, se les va a aplicar el tema de la retención judicial dentro de su boleta de honorario. Eso para que lo sepan también quienes van a postular esos cupos en su momento. Ya, pasamos a los productos. Consulta respecto a lo mismo. Primero, buenos días a todos y todas. Buenos días a todos. ¿Qué pasa? Buenos días, Por consejera. ejemplo, el año pasado, la consultora que se adjudicó la licitación presentó un personal a cargo de ciertos puntos, pero luego cambiaron. Vimos que cambiaron los encargados por el proyecto. ¿Qué pasa en ese sentido? En el caso, por ejemplo, porque nos dice que hay que cumplir condiciones, por ejemplo, en tema previsional, pero igual se evalúan. O sea, ya lo acordamos en enero, usted parece que no estaba en esa reunión, estaba la señorita Dimelia, y acordamos que el Consejo va a presentar dentro del comité evaluador vamos a hacer un llamado público de oposición de antecedentes para los cupos que se van a generar a través de la licitación.
Entonces, los consejeros que son presidentes de las comisiones van a conformar parte de ese comité evaluador. Eso fue uno de los acuerdos que tuvimos en enero. Por lo tanto, cuando se llame a posición de antecedentes el gestor de proyecto, creo que le pusimos, le vamos a poner todos los currículos que llegan acá en la mesa, la CONADI va a evaluar junto con los consejeros que son presidentes de las comisiones. Ese fue el acuerdo de ese momento. Porque No, pero tener eso muchas después personas... de ganado la licitación. ¿O es en el momento de evaluación de la licitación? No, cuando se la licitación, gracias, la licitación va a tener, no se va a permitir esta vez que el oferente proponga al profesional, sino que se va a generar una ventana más abierta donde el oferente tiene que hacer un llamado a posición de antecedentes. Entonces, cualquier persona puede postular para trabajar si en universidad, consultora, empresa que adjudique, trabajaría ahí para prestar servicio a ustedes como secretaria, secretario o gestor de proyecto. Pero sería después de la adjudicación. ¿No? claro. Una vez que se adjudique, se tiene que hacer inmediatamente, no más allá de 10 días, el llamado público por el diario, por todos los medios, para que se presenten currículum. Y ahí hacemos un comité que está conformado por CONADI y por los 3 presidentes de las comisiones. Ese fue el acuerdo que tuvimos en enero. ¿Se mantiene, no es cierto? Sí. Ya. Eso sería. Y ahora va a arreglar. Sí, ahora sí pasamos a los productos. Bien, el número 1, teníamos la generación de las condiciones técnicas y logísticas para la realización de los consejos directivos, comisiones de trabajo, e incorporamos ahí los comités territoriales, 1 por semestre. Ya voy a entrar al detalle. El 2, generar la asistencia técnica, comunicacional y jurídica de la Gigosaraje durante el año 2022. 23 acá, ¿no es cierto? Sí. 23. Para poder, ¿no es cierto?, ahí hacer las contrataciones que veníamos conversando. 3, la entrega del apoyo logístico y administrativo para el funcionamiento de una oficina, y ahí hablamos de tener una oficina autónoma. Entonces, ahí dentro de las bases lo que vamos a colocar es que como el derecho a llave, Sí. ya para tenerlo presente. 4, generar proyectos para presentación a fondos públicos y privados, y ahí venía la contratación de un gestor de proyecto para hacer tanto la postulación como el seguimiento de proyectos que ustedes propongan. Sí, lo que estamos también ahí, que haga el tema también de los proyectos. Que Claro. que más dificultades generadas para las asociaciones o las personas que postulan. Claro. 5, generar la prefactibilidad para un estudio de actualización y ampliación geográfica de la Digivosoraje. Y 6, solo la difusión del 8º Encuentro Jóvenes Indígenas del Gigosaraje y pasantías para ustedes. Eso es lo que había que definir, sí, el lugar de la pasantía, que eso ojalá lo podamos tener presente hoy día. Porque eso va a tener implicancia e impacto en los costos respecto de ese producto. Sí, habían dos propuestas, ¿sabes? Que era hacerlo acá, un encuentro entre nosotros, otro era hacerlo en Temuco, conocer el centro, el hospital. Sí, porque de hecho recuerdo que en la última reunión dijeron que el encuentro de ADIS lo iba a asumir con ADIS. Sí, sí, la parte. No será. No está dentro de esta licitación y es parte de la gestión que tiene que hacer usted también con Don Zenón. Sí. Pero y dentro de esto sí lo que era como principal era fue para como nosotros hacer integración del tema de la salud intercultural independiente al hospital por toda la situación que sabemos lo que pasa en el hospital acá en Iquique con la representante de nuestra gente que no es todavía incluida dentro del mismo hospital. Y era por eso que para que también todos los consejeros vean la realidad de lo que se hizo, la independencia que se Temuco con temas de hospital propio, con temática central. Entonces esa es como la evidencia para que se pueda replicar acá en el norte. Esa era como más... Es el Hospital Intercultural de Galvarino. Sí. Y se puede tener en cuenta también quizá la vivencia y los antecedentes, porque según lo que informó el presidente van a comenzar a crear un hospital para el Tamarugal, y yo creo que igual sería importante que desde las comunidades y quizá desde el ADI también se participe en todo lo que va a ser ese proceso. Yo creo que los antecedentes uno puede tener más argumentos, por lo menos todos, de cómo se generó allá y cómo se puede implementar acá también. Probablemente no separado, pero sí dentro de la misma infraestructura que quieren realizar. En el Hospital del Tamarugal tener presente la consideración de algo intercultural dentro del hospital, más que la atención. Más de la atención. Ya. Yo veo siempre la autonomía porque generalmente siempre están sobre las personas de los sabios de nuestro adulto mayor. Adulto mayor. Que no tiene el trato que corresponda, entonces más vía por ese lado. Y las mismas las mujeres que quieren tener también partos naturales con temas ancestrales,
no hay esa condición real acá en el hospital ni acá ni Iquique, que se da muy vago. Y el trato es diferente. El trato de denostación, el trato de la misma cultura de nosotros es como todavía no es bien vista. Incluso siempre como que lo Discrimina. discrimina. Porque tener una madre en parto natural es más. No es negocio. No es negocio. Ah, sí, por el tema económico. Porque, ¿a qué me refiero? A una cuñada mía en el hospital la operaron, parto cesárea. Después del parto le dieron de alta las curaciones y los tratos que ella recibió aquí en el hospital o en los consultorios en hospicios fueron muy discriminatorios. Entonces yo creo que para eso, yo creo que casi la mayoría, tanto aquí en la ciudad y en los interiores, la mayor parte de las mujeres pueden dar parto natural. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que en físicamente claro. estén en condiciones de hacerlo. Sí. Que se ha avanzado Tan mucho, pero al mismo tiempo hay cosas que han quedado todavía Claro. estancas. Mm. Entonces, Quizás también hay que cambiar un poco la mentalidad a los de la funcionarios, gente con respecto De los a... profesionales que trabajan de en los el hospital. profesionales que trabajan en los hospitales. Así, disculpe, así como hay aquí en el hospital de acá de Iquique, hay personas que hacen el parto natural. No lo pueden ejercer como es. ¿Por qué razón? Porque los mismos funcionarios, altos mandos que están ahí, dicen, no, si no lo pueden acomodar, tienen que entrar a pabellón y Claro, que hacen la cesárea. yo creo que eso es un maltrato. Entonces, y hay mujeres madres solteras que son jovencitas y también lo he vivido, entonces los tratan mal. Disculpe la expresión con la dama aquí. ¿Para qué te pones a hacer cosas de grande y ahora tenés que pagar? Imagínese. Entonces, y sin pensar que de repente la persona que trató de esa manera también tiene hijas e hijos. Sí. Entonces, esas discriminaciones yo creo que también debería ir ahí, así como dice el presidente aquí, ir a hacer a saber cómo son los tratos y todo Esa eso. política la manejan ahí la gente más, digamos, antigua del hospital. Exactamente. Y hechos reales, No, como cambiado dice su don forma Juan, de- mi señora tuvo a mi hijo en una ocasión en la camilla, porque no le prestaron la atención que corresponde. Y como dice, es como chiste, bueno, ¿te gustó? Aguanta. Entonces ese aguante Ya nos puede falta producir respeto, que, Claro. que muera el niño y la Como por madre. la madre, o ambos. Las Yo- curaciones tenía que hacérselas yo, porque no tenía esa asistencia de que fuera una enfermera a su casa a hacerlo. Eso también es algo que no lo tenemos y lo sabemos los hombres. Y la mujer con mayor razón, porque es difícil para ella poderse hacer las curaciones. Entonces, es muy bien enfocado lo que hizo don Juan y Elías, que nosotros nos den la oportunidad de ir a conocer estos medios en otros lugares, de poder enfocalizarlo aquí en nuestra ecozona y transmitirlo a todos nuestros pueblos. Y gracias a las mujeres más antiguas que han hecho esto, yo puedo destacar a la madre de Elías, que ha salvado mucho y ha traído muchos niños al mundo, y con todas las que no tuve para ir a pagar 500 lucas para un parto. Entonces, hay gente que quiere hacerlo, pero no lo dejan No le en dan el la campo oportunidad. profesional que tienen los otros. Entonces, somos discriminados en este aspecto. Hay mucha gente que sabe mucho y puede hacer muchas cosas. Sí, yo, presidente, diría, bueno, tengo una experiencia muy reciente, algo muy personal respecto a parto de mujer indígena y efectivamente en el hospital falta mucho acompañamiento a las mujeres indígenas. Sí. El trato de la mujer indígena es bastante, es una opinión personal porque está quedando dentro del acta y dentro del video, es una opinión totalmente personal, ¿ya? Hay harto que picar ahí. Sí. Yo le propongo que en la Comisión de Cultura, Educación y Salud se aborde con detalle este tema y se genere de ahí una propuesta, quizás después de haber hecho la pasantía o antes, no sé, que se considere la experiencia de la Araucanía del Hospital Intercultural de Galvarino, si es que se va a concretar allá, la experiencia que tengan ustedes respecto a hechos recientes, y también los invito
hay una casa de la mujer indígena que queda, no sé si de administración del servicio de salud o de la Seremi de Salud, que está frente al hospital. Sí. Entonces, entiendo que ahí llegan las mujeres indígenas que no tienen dónde llegar previo a un parto. Y llegan ahí a esa casa y ahí alojan porque viene todo el proceso de las contracciones, todo, llegan ahí previamente. Y si no pueden, no tienen familiares en Iquique o en altos pisos, se quedan ahí, alojan ahí. Ahí también hay una historia que quizás se puede tener presente al momento del diseño del proyecto del Hospital del Tamarugal, que quizás se puede replicar también. Claro, también ahí a veces también como que dicen que discriminación, porque esos son casas para generalmente lo que dice usted, que es para las personas que no tienen lugares donde estar acá y estar más cerca del hospital. Pero a veces también se genera un tema de controversia de esa casa, en el sentido que a veces te recibe lo que te manda el hospital. O sea, manda gente del sur, manda gente de acá, entonces, por eso. Hay que estudiar esa iniciativa. Claro, no es complemento así como relacionado así netamente con usted, porque hay mucha gente de los pueblos que han sido discriminados en el mismo lugar. Lo digo por tema que mi mamá alcanzó e inauguró esa casa, entonces lo sé. Mira. Por eso. Siendo que mi mamá inauguró el tema de las parteras del año del 96, me parece, cuando se inicia el tema de esto, y fue la fundadora de esta situación, y veo que hasta el momento casi sigue lo mismo. O sea, está hablando más de 15 años y más de 20 años y sigue lo mismo. Entonces es lamentable por nuestra sociedad, y donde deberíamos ser incluidos y donde deberíamos estar los primeros, en el sentido que somos nosotros de esta tierra, complementando dentro del hospital la sabiduría de nuestros adultos que tienen ese conocimiento innato. O sea, no lo aprendió en la universidad, no aprendió en ninguna enseñanza, nacen con ese don de saber tocarte, de saber que estás quebrado, saber lo que tienes. Entonces, tratar de cuidar lo que queda y de eso que se vaya replicando a las personas, porque hay muchos también que se han ingresado también a temas de salud por temas de lucas, por temas que no tienen cero conocimiento en temas de salud, pero ciertamente yo tomo también tomarlo de la buena forma que quiere ser integrante dentro de eso. Pero le falta capacitación. Claro, pero no es lo que antes era, que era la persona que tenía conocimiento, era por dones naturales y que hoy en día casi no se encuentra. Entonces, tratar de cuidar lo poco que queda y de eso que se vaya replicando también a las nuevas generaciones, donde también nosotros tengamos, las nuevas generaciones tengan también un espacio de donde estar bien, que sean bien atendidos como cualquier persona en un hospital, que tenga, no sé, o un recinto privado porque tiene plata, la atienden bien, pero en este caso nosotros, la autonomía, de ese aspecto es yo creo que la intención mía es que se tiene que llegarse a eso. Quizá, buen trato. Por eso yo le planteaba, presidente, que en la Comisión de la Consejera de Libertad podemos ver en detalle este punto del Hospital del Tamarugal, y desde el ADI generar una propuesta desde lo que existe hoy en el Hospital de Iquique. Por eso yo creo que ahí usted podría reunirse con el equipo del programa PESPI, que eso es del Servicio de Salud, con doña Alejandra Flores, con la señorita Margarita Cáceres, y no me acuerdo quién más está en ese programa, ver detalle cómo se hace la atención en salud indígena acá en el hospital, cómo funciona esa casa. Yo no sabía que también la ocupaban para otras personas de afuera, porque eso no está bajo la administración ni apoyo nuestro, eso es directo de salud. De salud, sí. Y si se va a incorporar algo en altos pisos, quizás como para tener todas las experiencias, más lado de la pasantía, para ir preparando eso, y generaríamos un informe quizás en conjunto para el diseño del hospital, del Tamarugal. ¿Es una buena iniciativa? Sí, por lo menos en el tema de mi comisión era eso, de hacer la pasantía con ese objetivo. Obviamente que después se deriva a la otra comisión para que lo desarrolle de mejor forma, pero ya, acordemos. Estamos en la misma. Sí, no, sí, claro. Pero era eso, no sé si alcanzará el monto para. Nosotros se habían fijado los 10. Sí, está fijado dentro del producto 6, volviendo ya retomando lo que estábamos conversando inicialmente, esta pasantía que nosotros necesitamos que nos clarifiquen si va a ser la Araucanía o no, y la idea es que esta pasantía va por 10 cupos, que son los 10 consejeros. Y si no están los 10 consejeros, el que es el suplente, excepto de Mamiña, porque no hay suplente en este momento en Mamiña, ¿ya? O sea, los 10 consejeros o el suplente, pero la idea es que vayan 10 personas del área de desarrollo indígena, ustedes, no la CONADI, sino que ustedes. Allá nosotros quizás podemos hacer nexo con otra CONADI de allá para que los puedan guiar o concretar la gestión con el lugar, conozcan la experiencia, estén 2 o 3 días, pero además de hacer esa visita, aprovechar que están allá para generar quizás otra gestión, otros lazos, otras reuniones. Entonces, hay que construir, yo creo, un programa de pasantía que lo podemos construir en la Comisión de Cultura. Habíamos pensado hacerlo el segundo semestre. Por lo tanto, ahora lo que hay que definir es cómo, dentro de estos 100 millones,
cuánta más o menos plata se gastaría. Entonces, por eso queríamos confirmar, si usted no dice ya la Araucanía, yo hoy día cotizo más o menos cuánto sale un viaje a la Araucanía en el mes de septiembre, octubre, más o menos que lo que hemos visto, y ese sería como el presupuesto básico o base para la consideración de lo que se va a utilizar Son como alrededor de 500, 800 mil pesos los pasajes. por persona. Por persona. Y depende del tiempo que se compre. Si se compra con anticipación, Sí, el más precio barato. baja, Más pero económico. si se Claro. compra cerca de la fecha, el No. precio es más alto. Sí. Pero igual, un aporte. Sí o sí vamos a tener que hacer transbordo en Santiago. Sí, claro. Sí, Podríamos como destinar un día o 2 días en Santiago para hacer la reunión con el director de CONADI y Que el director está en el Temuco. director está en Temuco. bueno, con el ministro de Desarrollo Social, que queríamos hacer una reunión con él. Sí, pueden aprovecharlo. Podríamos- Pero los coordinando- costos de alojamiento en Santiago son más caros. Quizás sería aterrizar en Santiago, gestionar lo que tengan que gestionar en Santiago, aeropuerto y se van a Temuco, primera noche dormir en Temuco, una cosa así. ¿Mm? Sí, el mismo día. Sí, Sí, porque pero al menos considerar un... Pero ese programa lo construyen ustedes en la comisión. O sea, nosotros lo que tenemos que asegurar es los vuelos, el alojamiento y me imagino que los transfer. Sí. Eso, Pero en el tema de los vuelos, considerar llegar en la mañana y partir a Temuco en la tarde. Sí, Para tener ese espacio. en todos los vuelos que van a Temuco, ninguno va directo. Todos Todos son por escala. Todos Santiago. hacen escala en Santiago y después de Santiago el otro. Hay algunos que tienen diferencia de 45 minutos, pero se puede tomar, o sea, uno puede llegar en la mañana y tomar el otro en la noche. El vuelo de Santiago a Temuco son como 2 horas, 1 hora Una hora y tanto. Una hora y 45 a 2 horas. No, disculpe, el vuelo de Santiago a Temuco es variable. A mí me ha tocado esperar casi 4 o 5 horas. O 5 horas, sí, a que veces. depende, claro, Claro, de los depende vuelos. el horario en que uno llega allá. Por decir, le comento, nosotros Y a veces no salimos de aquí- conviene moverse, Claro. porque uno se mueve del aeropuerto y resulta que de repente hay un paro, un accidente y no alcanza a llegar para tomar el otro vuelo. Entonces, a veces... Pero eso lo podemos abordar en la comisión una vez adjudicado Sí, sí. el oferente, porque finalmente el que va a comprar los pasajes es quien adjudique la licitación. Entonces, la idea es que nosotros más o menos tengamos una propuesta de fecha cuando se adjudique el oferente, que ustedes lo pueden ya ir trabajando, mientras nosotros trabajamos en el proceso de la licitación, ustedes ir generando una propuesta de programa, Sí. una propuesta de fecha, cuál sería el objetivo, más o menos ir haciendo un punteo, cosa que el proveedor llegue y ya tengamos esa pega avanzada y el proveedor solamente ejecute lo que Lo que ustedes se ya están pidiendo, que sería tantos días. Yo me imagino que son 3 días, porque tampoco algunos de ustedes trabajan, no van a poder estar más de 3 días, ¿no? O sea, si le pongo 5 días ya es harto. Unas vacaciones. Yo creo que con 3 días está bien, ¿no? Va a ser un No, yo día... creo que... No hace falta. Mira, No hace falta. permiso, Por eso que, disculpe, solo para terminar la idea. ¿Por qué digo 3 días? Porque nosotros tenemos que calcular los gastos de hotel, los gastos de transfer y los pasajes ida y vuelta, claro. Ya, eso. No digo. mira, es bonita la experiencia cuando uno va a reconocer culturas de allá. A mí me tocó ir por el municipio de Colchane. Tuve 3 días y allá también hay gente de cultura que, por decir, los hueseros, Sí, Sí, componer- no sé. los componedores de hueso y todo esto. Te comento esto porque mi padre era, que para descanse, él era componedor de hueso. Salvó a varios funcionarios de carabineros que se habían dado vueltas, salió con los hombros. También aquí a un médico que también era cirujano, lo iban a operar, mi papá llegó y le dijo, no, ¿cómo te vas a operar si eso se puede salvar sin que nadie te Peleado, hiciera sí, alguna operación? Entonces mi papá iba a entrar a trabajar en el hospital como componedor de hueso. Como siempre en todos lados, la política está siempre en ese medio. Entonces no lo aceptaron. Y buscaron a otra persona que nunca hizo un bien. Y mi papá, de repente, por decir, un bebé que estaba con mal de estómago, como le decían, en el empacho. Sí. Entonces todo mi papá era un médico en eso. Entonces eso yo lo aprendí también allá en el sur. Sí, Lo malo sí, es que sí. yo no ejercí ese don, entonces... Incluso en Temuco, yo he viajado en varias oportunidades por temas laborales, ellos tienen hasta farmacias propias.
tienen farmacia con medicamentos Puro medicina natural. con tratamientos naturales y no una, sino Muchas, que hay varias. montones de farmacias de medicina alternativa mapuche y uno va y uno le plantea el problema que tiene y ellos te pasan las hierbas necesarias, tienen de todo. Tienen de todo. Imagínate, el hospital Tamarugal tiene una farmacia andina. Y la investigación. Sí. Buena idea. Perdón, como decía él, ellos trabajan con los traumatólogos, pero le dan la posibilidad, esta persona que a mí me arregló la rodilla, me sacó la radiografía, ¿ah? Y me la mostró ahí en el panel. Y se notaba a mí aquí en Iquique que tenían que operarme, y el costo, él en 3 tiempos, en su consulta, que tenía una consulta, me hizo gritar como chino con sus cremitas, pero me sacó de la clínica caminando. Y me salió a mirar cómo yo, no, enderécese. No, así no. Salió de su clínica que tenía. ¿Ah? Entonces, eso es tan importante y uno lo ve en carne propia. Entonces, él no trabajó más con el traumatólogo, ¿ah? Y tiene que asistir de otras formas. Entonces, esa oportunidad yo creo que tienen que darse. Hay gente, como decía don Juan, es lo que me ocurrió a mí, que yo nunca esperé que yo iba a quedar con la rodilla chueca. Y usted me ve, ando pero súper bien. Entonces, eso no hay que dejarlo de lado. Yo creo que todos estamos de acuerdo de fomentar esa medicina ancestral de la gente propia del Tamarugal, de nuestra ecozona, porque saben mucho y arreglan mucho y han sacado hasta cáncer de abuelos. Yo he conocido abuelos que le sacaron hasta cáncer. Entonces, eso gracias a sus hierbas. Usted tocó un punto relevante, lo noté, fomentar la medicina ancestral. Yo creo que ese es el pilar que sustenta la presentación de una propuesta por parte del ADI al Ministerio de Salud para el hospital de Tamarugal. Ese sería el pilar. Y quizás también el tema del próximo hospital de alto hospicio, que ya está en parte funcionando, dicen, también potenciar el tema de la atención no solamente en la diagramación en aymara y en español, sino que incorporar lo que usted plantea en términos de que hayan facilitadores indígenas interculturales y no solamente nos quedemos en los letreros, sino que haya también un cambio de actitud en términos de la atención. Pero yo personalmente me ha tocado los últimos años estar varias veces en el hospital y lo que yo he visto que ha llegado mucha gente joven a trabajar en los hospitales y ha cambiado mucho el trato con los pacientes. No sé, yo veo que hay como la gente joven es como más comprometido, dice. Sí, quizás hay una mayor compromiso con el tema de lo que ellos estudiaron y quizás un mayor compromiso con los pacientes. Yo veo que son bastante. Yo me acordaba cómo atendían antes en el hospital hace 20, 30 años atrás y ahora, por ejemplo, y me sorprendió mucho los cambios de actitud. Pero creo que igual tenemos que seguir avanzando más todavía. Sí. Sí, yo creo que bueno, en cultura se puede tocar ese tema más a fondo, población, cómo se puede ir generando también con los seremi, con los directores de los hospitales, estar temática de cómo para que ellos vayan implementando hacia abajo también jerárquicamente dando los conductos para que no vaya siendo esta discriminación hacia nuestra gente. Presidente, y vuelvo a la consejera Libertad como presidente de la Comisión de Cultura, creo que sería bueno reactivar la mesa de salud que se tenía antes y abordar estos temas, porque ahora ya entramos en una profundización de la temática que creo que es relevante. He notado un par de ideas que creo que podrían ser pilares para, como lo decía don Miguel, para esta propuesta, pero también estamos entrando ya en el hospital de alto hospicio, entonces creo que ya es tiempo de reactivar esa mesa de salud porque ustedes tienen mucho que decir. ¿Y usted me puede enviar antecedentes de la mesa de salud?
Sí, Ah, sí, creo que debo tener los links, las reuniones, las grabaciones y todo eso, ningún problema. Incluso le podemos hacer la gestión con el programa PESPI para que se pueda reunir. Si usted nos autoriza, gestionamos hoy día. Eso, presidente, respecto a los Sí. productos. Bueno, faltaría la licitación y nosotros también trabajar el tema de la fecha. Era como para septiembre, octubre más o menos la fecha. Sí, yo les pediría ahí una propuesta por escrito, presentarla en una comisión. Yo creo que ya, si vamos a una comisión en los próximos 30 días o 20 días, ya vamos a tener la licitación andando y ya nos podemos concentrar en trabajar en la propuesta más técnica, ya tal fecha, tantas personas, no sabe que solamente vamos no vamos a ir 10, vamos a ir, no, ver todos esos detalles. Sí. Ya. Disculpe, había una respuesta pendiente del subdirector respecto a los gastos de representación, que nosotros igual en nuestra propuesta original tenía un tope de un mínimo. Terminada la reunión lo hablo con él, la verdad es que yo lo había olvidado porque él es un compromiso de parte de la autoridad y para que les pueda responder hoy día mismo quizás por correo electrónico, ningún Porque problema. esa es nuestra propuesta original en realidad, o sea, esa es nuestra propuesta como consejero. Respecto al producto, respecto a al un producto 1. Ya, Sí. sí. Terminada la reunión voy a hablarlo con él. Todavía no licitamos, así que todavía estamos en proceso de poder modificar eso si es posible. ¿Algo más, los consejeros? Y si no es posible que se nos avise previo a la licitación, Es que para que nos podamos reunir. lo dije partiendo de la reunión, una vez que se autorice el proceso de licitación, yo le aviso antes de licitar a don Elías con el calidad de presidente, con los productos que vamos a licitar, y por último, si hay alguna observación, él convocará a una comisión y nos volveremos a reunir antes de, y detenemos todo hasta conversarlo otra vez. Ya. Ese es el compromiso que estamos sosteniendo Sí, hoy día. Ah, me olvidé. ¿Dónde lo voy a sacar antes? Ya, ese era con el tema de la licitación, ¿o si hay algo más, otro tema, punto que tocar? Lo que sí quería probar ahora en la convención era de la rastreación del convenio MOP con ADI. Nosotros habíamos solicitado también a la reunión anterior de don Honorio vino, parece. Sí, la pasada. Donde también le dije que viene el tema de que la rastreación de la convenio MOP con ADI. Para que lo empiecen a tramitar. Yo sé que es Sí, un poco lento, yo ahí yo pero- les pediría, porque el año pasado quedamos, estoy tratando de recordar, quedamos con el compromiso de que ustedes nos iban a presentar o nos iban a decir después de reunirse con el MOB, Sí. si continuaban o no continuaban, lo íbamos a hacer formalmente, ¿se Claro. acuerdan? Porque como ese convenio se encuentra a la fecha vencido desde el año 2022, en febrero de 2022 se venció ese convenio, no se puede hacer las mesas de seguimiento, nosotros ya no conversamos con el MOB respecto a ese punto. Yo no tengo Si hay nada- que retomar todo eso de nuevo, necesitamos la formalidad de parte de ustedes, Ya. porque el MOB nos va a pedir, ya, ¿por qué están ampliando? ¿Por qué quieren ampliar ahora Porque no hay el...? respuesta al MOP. Formalmente no tengo ninguna Ya, pero respuesta. eso necesitamos que ustedes nos digan, con una carta formal nos digan, ¿sabe qué? Respecto al MOB, las gestiones que porque yo sé que ustedes tuvieron reunión. Sí, y tuve reuniones con el MOB, tuve con el jefe de gabinete, pero formalmente así respuesta a la solicitud que se dio, nada. Aparte que ahora sacaron a la Sarime MOB. Y con el subrogante no se han reunido o conversado para por último tener una respuesta ya formal, si sí o si no. No, porque ellos cuando solicitaron la última reunión que tuvimos en Pozo Almonte, el año pasado, fue en enero parece, ¿no? Fue como el 17 de enero, el 16, y ellos tenían el otro día reunión con el director de concesiones, Santiago, donde ellos tenían una pasta reunión con solamente que ellos los den respuesta a la solicitud que le había hecho yo saber, donde llegaron a la reunión y no tenían respuesta, lo pidieron que se lo hicieran formalmente. O sea, esa reunión no sirvió para nada. Entonces, como que no tuvieron respuesta formal del director de concesiones de Santiago. Y pasó el trámite, yo le mandé de nuevo un correo para que vayan apurando porque necesitaba respuesta. Y hasta ahora no me han dado ni una respuesta formal. O sea, todo lo que sé es por compensación, por correo, por WhatsApp, pero no formalmente. Ya. Entonces por eso yo desistí de eso y dije, lo mejor es que se siga el convenio, reactiven el convenio vos con nadie, porque ya por esa vía no se dio. Yo le pediría entonces una cartita o un correo Ya. dirigido en este caso a Don Bob en calidad de subdirector, en el que lo mismo que me está diciendo me lo cuente en el correo electrónico, no me puede copiar a mí, a don Marcelo, ¿Ya? para que nosotros lo conversemos, porque nosotros tenemos que volver a conversar con nuestra dirección nacional, Sí. porque en este momento la dirección lo que está esperando, pues ya hicimos todos los trámites para devolverle la plata al MOB, que fue lo que acordamos el 2022,
y faltaba el acta de acuerdo. Ujú. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, están esperando esa formalidad. Entonces, ahora le tengo que decir, no sabes qué, devuelvan todo para acá, nos retrotraemos y empecemos de nuevo. Y ahí empezamos de nuevo la gestión. Si es así, le pediría la formalidad para Ya. que nosotros hagamos la gestión con el MOB de nuevo. Sí, porque no hay respuesta, o sea, no... Claro, ahí vamos a tener que empezar a meternos nosotros ahora con el MOB para ver cómo resolvemos eso. Ya me sería para activar también la mesa de que tengamos algo con el MOB. Ya, eso no quita que si ustedes, porque si bien se fue la Seremi del MOB, está el equipo sigue el equipo del MOB que me imagino que está haciendo la gestión. Si ustedes pueden comunicarse con ellos y quizás tengan respuesta ahora para no hacer la recuperación de los recursos y nos digan después ellos, no, si nosotros lo vamos a hacer ¿Quién y está se... subrogando? No lo sé. Estaba el director de vialidad, parece. No, parece que no. ¿No? Yo vi el otro. Es que lo reconozco de vista, sí parece que es de la de Pero quizás terminar la comisión se pone a ir al MOB de una carrera y averiguar. Sí, voy a preguntar. Pero nosotros no tenemos ningún problema, pero requerimos la formalidad. Sí. Pero con la claridad si finalmente el MOB va a acceder o no para no después pedir los recursos y que el MOB diga sí y vamos a tener un jaleo administrativo. Si nos demoramos tanto en hacer eso para retrotraer y después devolver. Sí, el problema es el director de concesiones, no tanto el MOB, porque ellos dependían del director de concesiones a nivel nacional. Es que Concesiones es una dirección del MOB, Sí, que pero- si bien no está en la región, Sí. depende del MOB, aunque esté en Santiago. Sí. Pero yo creo que sería bueno nuevamente que le consulten al MOB ya para descartar y empezar a trabajar nuevamente con la CONADI y nosotros Sí, voy a pedir reactivar una todo el formalidad, proceso. voy a pedir una formalidad de ellos Aunque sea un también. correo electrónico. Sí, Si te dan un correo, electrónico. sabe que ya finalmente no vamos a poder. Con ese correo tú nos reenvías a nosotros, a Don Bob, y le dice a Don Bob ya lo que sucedió y solicito reactivar para que él nos instruya a nosotros a empezar todo el proceso administrativo. Es un tema interno. La idea es no enredarlos a ustedes con esa burocracia, eso lo vemos nosotros. Ya. Bueno, son las 11:30. Creo que se termina la sesión de día y ya. Yo tenía un ¿y punto algo más, final. punto aparte? Yo tenía un punto Ya. 4, ¿se acuerdan que le dije el Punto 4 y varios. no lo pude tocar? Ya. El punto... Pucha, se terminó, ¿no? No, el punto 4 es el siguiente. Informarles, aunque ya se los informó el presidente, o sea, el secretario ejecutivo de la comisión, el consejo directivo, que la CONADI inició un proceso a través del servicio civil de llamamiento público para el subdirector nacional norte, o sea, la autoridad del servicio. Ese proceso cierra el día 27 de marzo, donde cualquier persona que cumpla los requisitos que están en el portal de servicio civil, uno pincha ADP y ve todos los concursos públicos, puede postular al proceso o entrar al proceso cargo. del cargo de subdirector nacional de CONADI. El proceso anterior fue el primero en ADP, que estuvo Don Eleodoro. Ese duró aproximadamente entre 2 meses y medio, 3 meses. Ya por la cantidad de personas que postulan, revisión de currículum, esa revisión no la hace la CONADI, la hace un servicio público especializado que se llama Servicio Civil, que se dedica solamente a los concursos públicos. Por lo tanto, nosotros estimamos como funcionarios que entre la quincena de junio y fines de junio ya tendríamos autoridad titular si es que el concurso no se declara desierto por cualquier razón. ¿Cuándo abre el 20? No, ya sé. 27 de marzo cierra el proceso de postulación. Está abierto, sí. Abrió el lunes pasado. O sea, si usted postula, si cumple los requisitos, puede El postular. propio servicio público hizo una publicación en el diario Salió la La estrella. Estrella de acá de Iquique, pero esa publicación no es de la CONADI, es del propio Servicio servicio civil. público ese que se llama Servicio Civil, Ya. que es el que hace el La proceso revisión. de recepción de